Hola a todos, soy Santiago Costa y hoy les voy a enseñar cómo saqué 262 en el Step 1 y cómo ustedes también pueden mejorar su puntaje. Mi preparación duró en total un año. Los primeros 6 meses fueron durante el internado, donde tuve que balancear el estudio con mis responsabilidades en la clínica. Luego de acabar mi internado, me dediqué exclusivamente por 6 meses a estudiar para el Step 1. Ahora bien, mi preparación para el Step 1 fue bastante distinta de lo que la gente suele hacer y recomendar. Dediqué muy poco de mi tiempo a leer, ver videos y tomar notas. Me dediqué casi que en un 90% a una sola cosa: resolver muchas preguntas, literalmente. Y esa fue la clave detrás de mi puntaje. Sin embargo, les contaré un poquito más de eso más adelante. Antes de comenzar a prepararme, hice lo que toda persona que quiere sacar un buen puntaje debería hacer: conocí al enemigo. Dediqué 2 semanas exclusivamente a entender exactamente qué era el examen, cómo hacía las preguntas, qué evaluaba, cómo lo evaluaba. Después de 2 semanas averiguando, me di cuenta que el Step 1 es tan temido entre los estudiantes por 4 razones principales. La primera es que es un examen tremendamente conceptual. Evalúa muchísimos detalles. Detalles como cuál es el gen afectado en la enfermedad de Wilson y la enfermedad de Menkes, qué sustratos se acumulan en la enfermedad de Tay-Sachs, de qué forma la lesión F508 altera los receptores de la fibrosis quística y cuál es la enzima del ciclo de Krebs que produce GTP. Así que sí, vas a necesitar conocer muchos detalles para que te vaya bien en el examen. El segundo problema es que no va a ser suficiente con que sepas el concepto, tienes que aprender a aplicarlo. Imagínate el siguiente escenario. Estás viendo una pregunta que te describe un paciente con dolor torácico. A medida que lees el caso, estás intentando descubrir el diagnóstico. Digamos que logras descifrar que se trata de un paciente con un infarto agudo de miocardio. Todo va bien hasta el momento. Pasas a leer la pregunta y dice lo siguiente: a este paciente se le administró un anticuerpo monoclonal como parte del manejo inicial. En ese momento tú debes estar pensando: ok, infarto agudo de miocardio, anticuerpo monoclonal, debe ser abciximab. Pero la pregunta continúa. El medicamento en cuestión actúa sobre un receptor plaquetario. ¿Qué enfermedad hematológica es resultado de la mutación sobre este receptor? Así son las preguntas del Step 1. Ellos le llaman preguntas de 2 a 4 saltos. La idea es que no es suficiente con que sepas cuál es el diagnóstico del paciente, primer salto, sino que además entiendas de qué medicamento están hablando, segundo salto, cómo funciona este medicamento, tercer salto, y qué enfermedad está relacionada a ese receptor, cuarto salto. Preguntas así pueden ser tremendamente complejas y te pueden hacer responder mal la pregunta, incluso cuando sabes de qué están hablando. El tercer problema es la estamina. Después de todo, responder 280 preguntas durante 8 horas cansa a cualquier persona. Y cansado, respondes mal. Por último, está el hecho de que este examen es una gran parte de tu vida profesional y dependiendo qué tan bien o qué tan mal te va a determinar una gran parte de tu futuro. ¿A quién no le asusta eso? Así pues, me dije a mí mismo: tengo 4 problemas, tengo que hacer 4 soluciones. Supe que lo primero que tenía que hacer era entender y aprender toda la información. Así que me iba a llenar de recursos para eso. Me propuse leer lo siguiente: First Aid, los videos de Boards and Beyond, Pathoma y Godian. Solo para aclarar, hoy no voy a entrar en detalle en qué es cada uno de esos recursos. Planeo hacer un video aparte donde explique exactamente qué libros hay, qué videos hay, cuál es mejor, cuál es peor y todo el resto. Pero hoy no lo vamos a hablar porque si no el video sería extremadamente largo. Volviendo al tema. Mi primera fase de estudio iba a consistir simplemente en aprender todos los conceptos que yo estaba leyendo o viendo en videos y pasarlos a un solo sitio. Ese solo sitio iba a ser un documento Google Docs que, una vez estuviera terminado, lo iba a convertir en unas flashcards que iba a repasar de manera continua para acordarme de todo lo que había aprendido. De esta manera solucionar el problema número 1, memoria. Adicionalmente, y de manera concomitante, iba a hacer la mayor cantidad de preguntas que pudiera, precisamente para familiarizarme con el formato de ellas y comenzar a conectar toda la información que estaba aprendiendo. Me puse como meta acabar 6 bancos de preguntas: UWorld, AMBOSS, USMLE-RX, PASTest, Kaplan y MedBullets. Si lograba realizar todas estas preguntas, me iba a volver un maestro en responder preguntas. Y así mejorar el punto número 2, preguntas difíciles. Finalmente, quería monitorizar mi progreso para asegurarme de que efectivamente estaba acercando a mi meta. Esto lo iba a hacer con los NBMEs, las evaluaciones de Kaplan, PASTest y UWorld. Mi idea era volver cada día un mini examen, hacer más o menos 150 a 200 preguntas diarias, de tal manera que cuando llegara el día del examen, hacer 280 sería como un día normal de entrenamiento. De esta manera solucioné el problema número 3, estamina. Por último, si solucionaba los primeros 3 problemas, tenía todo bajo control, entonces no tenía por qué preocuparme por qué estar ansioso. De esta manera minimizaba el problema número 4. Una vez supe exactamente qué es lo que quería y debía hacer para llegar a mi meta, simplemente pasé a dividirlo en un horario. Los primeros 6 meses durante el internado me iba a encargar de ver todos los videos y leer todo lo que tenía que leer para construir el documento.
En la segunda parte de mi preparación, la parte dedicada, me iba a dedicar exclusivamente a responder preguntas. Mi día promedio se veía algo así. Me despertaba a las 6 de la mañana y desayunaba por una hora. De 7 a 12 hacía 2 bloques de 40 preguntas, usualmente de UWorld. De 12 a 3 p.m. hacía ejercicio y almorzaba. De 3 a 7 p.m. hacía 80-120 preguntas de un banco distinto al que había hecho por la mañana. Y de 7 a 8 p.m. hacía flashcards. El resto del día, que era usualmente de 8 a 10 p.m., tenía tiempo para mí. Logré mantener ese ritmo de estudio por más o menos unos 3 meses y fue excelente. Durante esos 3 meses mejoré significativamente mi rendimiento, pero todo lo que sube me comencé a fatigar muy rápido. Todo el tiempo me sentía cansado y ya no tenía más ganas de estudiar. La mayoría de veces me hacía frente al computador, leía una pregunta y cuando acababa no tenía ni idea de lo que decía el párrafo que acababa de leer. Verán, el problema fue que haber hecho el internado antes del Step 1 me dio una falsa sensación de confianza. Pensé que no iba a ser tan difícil. Después de todo, ya no tenía que trasnochar, iba a dormir 8 horas diarias, controlar lo que comía, cuánto ejercicio hacía, absolutamente todo. Por eso pensé que iba a ser fácil. Después de todo, solo tenía que estudiar, solo que por más tiempo. Primer error. Resulta que el cansancio mental es igual o peor que el cansancio físico. A medida que el cansancio se comenzó a acumular, me volví cada vez más ineficiente. Ya no era capaz de terminar las preguntas asignadas en el tiempo que había dedicado para eso. Comencé a robarme los espacios personales en donde me dedicaba a cosas distintas a la medicina para desatrasarme el número de preguntas que tenía. Ese fue el segundo error. No tener espacios de descanso, sumado a todo el tiempo sentirse atrasado y sentir que estás haciendo exactamente lo mismo 24 horas del día, te pone un estado mental muy malo. Me comenzó a afectar psicológicamente y llegó el punto en el que simplemente quise botar toda la basura. Adicionalmente, comencé a adoptar malos hábitos de estudio, como memorizar cosas que todavía no había entendido. Y esto es un error que muchísima gente comete: volver el examen de memoria. No me malinterpretes, ciertamente hay muchas cosas que memorizar. El problema es cuando intentamos memorizar cosas que ni siquiera hemos entendido. Por ejemplo, durante mi preparación se me dificultaban algunas preguntas de los receptores acoplados a proteína G. Un día me salió una pregunta diciendo que el segundo mensajero de los receptores era la fosfolipasa C. Al siguiente día el IP3, luego el calcio, luego el diacilglicerol. Era un desastre porque me intentaba aprender todos estos términos relacionados a un receptor sin tener en cuenta cómo ellos jugaban exactamente su papel. Un día, de la nada, me salió una pregunta donde habían 3 de esas moléculas con opciones de respuesta correcta. Naturalmente, simplemente terminaba adivinando entre ellas. No fue hasta que me senté a ver detalladamente el proceso de estos receptores que pude poner cada uno de estos elementos en su lugar apropiado. Una vez lo entendí, ahí sí podía pasar a memorizarlo. Entonces sí, llegué a un punto malo en mi preparación. Aunque el método que había usado hasta ahora me había logrado subir un rango de 240 o 150, me estaba sintiendo miserable todo el tiempo y no estaba logrando hacer más progreso. Lo primero que tuve que hacer fue aceptar que efectivamente había cometido un error. Aunque el método que había diseñado era muy efectivo, se caía de su propio peso a largo plazo. Me tomé un par de días libres y volví a comenzar. Al principio, simplemente tenía como meta hacer 40 preguntas diarias. Y fue un golpe de humildad porque incluso hacer eso se volvió difícil. Estaba tan cansado que eso me costaba trabajo. A medida que los días pasaron, pude manejar un poco más de preguntas. Descubrí que 80 preguntas diarias era exactamente el punto en donde podía hacer bastantes preguntas por día, aprender de ellas y poder parar exactamente los momentos que necesitaba para entenderlas. Adicionalmente, recuperé mi vida personal, comencé a hacer otras cosas que me gustan afuera de la medicina y así recuperé mi motivación para estudiar. Lo interesante fue que a pesar de que había disminuido el número de preguntas diarias casi que a la mitad, mi progreso no paró. Es más, mejoró. Por fin logré llegar a los 260 en mis evaluaciones y eso fue un gran paso. Lo primero que haría distinto es no perder tiempo con recursos ineficientes. Por recursos ineficientes me refiero principalmente a 3 cosas. 1. Leer compulsivamente el first aid. 2. Tomar notas de todo lo que estoy aprendiendo. 3. Releer esas notas. Y sí, esa es la manera en la que la gran mayoría de gente estudia para el Step 1. Incluso esa es la manera en la que yo comencé a estudiar para el Step 1. Y es entendible. Después de todo, es abrumador la cantidad de información que debemos recordar y sentimos que si la condensamos toda en un mismo sitio y después la revisamos múltiples veces, nos va a ayudar. Pero no es así y las razones son las siguientes. 1. Toma 4 veces más tiempo tomar los apuntes a mano que simplemente tomarlos a computador o no tomarlos en absoluto. Lo primero que podemos estar de acuerdo es que es un método muy dispendioso. 2. Aunque sientes que estás aprendiendo, la mayoría de veces solo estás trasladando la información de un sitio a otro. Haz un experimento. La próxima vez que estés tomando apuntes, ciérralos por un momento. Intenta recordar lo que acabas de leer. ¿Puedes explicarlo? ¿Puedes explicárselo a alguien más? ¿O quedan huecos en tu conocimiento? ¿Te toca mirar los apuntes? Si encuentras que no puedes explicar bien el tema o necesitas ver frecuentemente tus apuntes, tú no estás aprendiendo.
estás trasladando. 3. Hay una gran fuente de literatura científica que ha buscado qué métodos de estudio ayudan a recordar mejor, y consistentemente el subrayar o releer queda dentro de los peores métodos para estudiar. Y por último, el más importante, cuando inviertes todo este tiempo en tomar apuntes, releerlos, subrayarlos, que ya dijimos que toma mucho tiempo y son ineficaces, estás perdiendo tiempo que podrías dedicar a métodos más efectivos. Estas técnicas más efectivas se suelen llamar métodos de aprendizaje activo, y las dos que más nos conciernen por ahora van a ser las flashcards y resolver preguntas. Ahora bien, para ser completamente claro, no estoy diciendo que tomar notas sea inútil. Claramente podemos manejar más datos al escribirlos que dentro de nuestra cabeza, y esto es necesario para entender y organizar temas difíciles. Lo que estoy diciendo es que tomar notas y releerlas es una pésima estrategia para memorizar temas ya aprendidos. Y es aquí donde los métodos de aprendizaje activo son superiores. En otras palabras, aprende a utilizar tus herramientas para lo que más ellas sirven. Las flashcards son geniales para aprender conceptos muy puntuales. Sin embargo, el rey de todos, sin duda alguna para el Step 1, son las preguntas. La gran utilidad de las preguntas es que no solo te enseñan el concepto, te enseñan la profundidad del concepto. Por ejemplo, cuando yo estaba en mi preparación, aprendí que cuando tomamos alcohol, este forzaba la diuresis a través de inhibir la hormona antidiurética. Fue un dato que entendí y lo pude correlacionar. Era claro, sencillo, todo bien. Hasta que un día me salió una pregunta que me obligaba a decir exactamente cómo esperaba que estuvieran los niveles de la ADH en un paciente que acaba de tomar alcohol. Cuando comencé a leer la pregunta dije, esta me la sé. Sin embargo, comencé a pensar un poco más. Me di cuenta que en realidad no tenía claro cómo el alcohol inhibía la ADH. No sabía si inhibía a la hormona, al receptor o a la secreción de la hormona. Si altera la secreción de la hormona, los niveles estarían bajos. Si altera el receptor o a la hormona en sí, los niveles estarían altos. Fue ahí donde me di cuenta que tenía la gran idea clara. Sin embargo, me faltaban los detalles. Y los detalles son importantísimos en el Step 1. De nada te sirve tener la gran idea clara si vas a patinar con los detalles. Después de todo, entre los detalles puedes marcar la respuesta incorrecta. Y la única manera de saber en qué temas te faltan detalles es haciendo preguntas. Las preguntas además tienen muchas otras utilidades. Por ejemplo, te dan contexto, permiten que los temas que estás leyendo los enfrasques dentro de un contenido más grande y que no sean simplemente ideas aisladas cada una por su lado. Las preguntas también te enseñan cómo ellos esperan que pienses durante el examen. Por ejemplo, tú perfectamente puedes saber que el uso de cocaína se asocia a la hipertensión arterial. Lo que no sabes es que la manera en la que ellos suelen preguntar este concepto es a través de presentarte un paciente joven con epistaxis recurrente. Tú tienes que asociar esa epistaxis recurrente en un paciente hipertenso al consumo de cocaína, sin que ellos lo digan explícitamente. Si no sabes que ellos lo preguntan de esa manera, no lo vas a poder responder bien. Si haces preguntas de manera frecuente y las revisas constantemente, funcionan exactamente igual que una flashcard, ayudándote a aprender el contenido. Y en general hacer preguntas es mucho más divertido que dedicar tus tardes a leer 7 veces el First Aid. Y como aclaración, olvídate del mito que las preguntas se debían reservar para cuando hayas leído todos los temas. Hacer preguntas de temas que no hayas leído también te sirve. Aunque al principio te sientes extraño respondiendo preguntas que no has leído y que no entiendes, sigue haciéndolas. Haz más, pon más esfuerzo y te vas a dar cuenta que la próxima vez que te llegue una pregunta de ese estilo, la vas a tener bien. También no te sientas mal si al principio sacas malos puntajes. Es normal si sacas 40, 50, 60%. Todos comenzamos en un punto distinto. La idea es que lo vayas subiendo. Y con la única persona que te debes comparar es contigo mismo. Cuando yo comencé, hay exámenes en los que me sacaba 50-60%. No te preocupes, esos puntajes van a subir. Solo sigue trabajando. En cuanto al First Aid, quiero aclarar que no pienso que sea un mal libro, en absoluto. Solo pienso que todo lo que encuentras ahí lo puedes aprender de una manera más enriquecedora, eficiente y duradera a través de las preguntas. En otras palabras, si el libro te gusta y te funciona, úsalo, pero ten en cuenta que puede no ser la manera más eficaz de llegar a tu meta. Lo segundo que haré distinto es tomarla suave desde el comienzo. Es cierto, aprendí un montón durante los meses que hice 200 preguntas diarias. Sin embargo, estoy casi seguro que de haber hecho 80 preguntas diarias en vez de 200, hubiera llegado a un punto muy parecido al final. Esto se debe a que el rendimiento académico, como muchas otras cosas en el mundo, sigue el principio de los rendimientos decrecientes. Piénsalo así. Imagínate que quieres aprender a hacer nudos quirúrgicos. Van a ser las primeras 10 o 30 horas de entrenamiento las que te van a enseñar el 90-95% de lo que tienes que saber acerca de los nudos quirúrgicos. Si comparamos tu rendimiento haciendo nudos de la hora 0 a la hora 30, vamos a notar una gran diferencia, digamos que del 95%. Sin embargo, cada hora que vas a dedicar después de ese tiempo a hacer nudos quirúrgicos, lo que vas a mejorar van a ser pequeños detalles, no grandes cosas. De tal manera que podemos comparar tu rendimiento haciendo nudos en la hora número 30 con la hora número 60 y se va a ver muy parecido. Esto significa que son los esfuerzos iniciales
los que nos dan la gran mayoría de los resultados que obtenemos. Lo mismo pasa con las preguntas. Probablemente el 95% de todo lo que iba eventualmente recordar lo aprendí en las primeras 80 preguntas. Subir ese número a 200 preguntas quizás me da un 2 a 3% más de ganancias. Pero de nuevo, ese 2 a 3% me estaba costando mi felicidad y mi salud mental. No lo vale. Finalmente, hubiera manejado distinto el tema de las flashcards. Como les conté antes, lo que hice fue pasar todos mis apuntes a flashcard. En teoría, había hecho esto para recordar cada detalle que había escrito. El problema fue que terminé con más de 12.000 flashcards. Y revisar eso encima de 200 preguntas diarias es simplemente imposible. Así que sí, te recomiendo que uses flashcards, pero con dos avisos muy importantes. Lo primero, hazlas tú mismo. Usar flashcards hechas por alguien más tienen demasiados problemas, usualmente más problemas que beneficios. 2. Sé muy selectivo con las cosas que vas a meter en las flashcards. Después de todo, es algo que quieres revisar de manera frecuente, casi que diario. Entonces, sé muy selectivo con los temas que vas a meter. No metas temas ni fáciles ni que te puedas acordar de otra manera. ¿Cómo se vería un horario mejorado con todo lo que sé ahora? Para comenzar, no hubiera leído el First Aid durante mi fase inicial de preparación. Hubiera utilizado ese tiempo para hacer preguntas desde temprano. Adicionalmente, hubiera sido mucho más selectivo con mi toma de notas. Las hubiera utilizado como método para organizar mis pensamientos, no para anotar todo lo que estoy aprendiendo. Hubiera hecho muchísimas menos flashcards, solo los temas que más se me olvidaban recurrentemente. Y hubiera hecho 80 preguntas diarias desde el inicio, respetando siempre mis espacios de descanso. En conclusión, mi preparación para el test se puede resumir en 3 puntos. 1. Dediqué casi que el 90% de mi tiempo a responder preguntas. Al final, logré completar unas 14.000 a 15.000 preguntas. Y eso fue la clave de mi éxito. 2. Cometí muchos errores durante la preparación. Los más grandes fueron quemarme muy rápido y coger malos hábitos de estudio, como memorizar en vez de entender. 3. Si me pudiera devolver, no leería el First Aid, no tomaría apuntes y usaría ese tiempo para hacer más preguntas. Espero que el video te haya servido, que puedas utilizar mis éxitos y mis fracasos para mejorar tu puntaje. Si te quedó alguna duda o quieres que hable de algo más del STEP, deja un comentario abajo y me encargaré de hacer un video al respecto. Sin más que decir por hoy, me despido. Soy Santiago Costa y esto fue Tutorías Medicina Interna.